Bienvenido a el segundo video. En este segundo video quisiera platicar sobre FODA, que es parte de la continuación del video 1, cuando estábamos hablando de los objetivos, lo que es la misión, visión, objetivos. ¿Vale? Después de eso, viene lo que le llaman FODA. FODA es un acrónimo de la palabra, de las palabras fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y el punto del FODA, por así decirlo, es buscar hacer un diagnóstico de lo que está sucediendo en la organización o de lo que está sucediendo ante un evento como tal. ¿Sí? Es un diagnóstico que nos muestra las ventajas y las desventajas de alguna situación. ¿Sí? Y empieza a polarizar los puntos positivos y a polarizar los puntos negativos de tal suerte que nos sirve para saber si tiene más ventajas que desventajas, aplicarlo. Si tiene más desventajas que ventajas, no aplicarlo. Y entonces nos sirve para situarnos, para ponernos dentro de la organización, ¿vale? Como les comentaba, son 4 palabras que están mezcladas ahí haciendo un acrónimo o una sigla, que en este caso es fortalezas, oportunidades y amenazas. Las fortalezas son aquellas que son ventajas que nosotros tenemos como individuos o como empresas. O sea, de manera interna, ventajas que nosotros contamos para poder hacerle frente a alguna situación, a alguna estrategia o como empresa en general. Muy bien. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos hablando de la educación en la pandemia, la fortaleza, por ejemplo, de algún estudiante dice, ¿sabes qué? Tengo habilidad autodidacta. Ese estudiante tiene fortaleza porque tiene un rasgo a favor directamente. Pero si habláramos en caso contrario, por ejemplo, oye, la persona no se le da la habilidad de autodidacta digital. Entonces, estaríamos hablando de un rasgo en contra que él tiene, por lo tanto, es una debilidad. Incluso en el español mismo lo hemos usado. Por ejemplo, oye, ¿no puedes cargar este garrafón? Qué débil eres. Oye, wow, puedes cargar este garrafón y aparte esto, qué fuerte eres. ¿Sí? Estamos utilizando las fortalezas y las debilidades como cualidades internas del individuo o de la empresa y nos sirven para situarnos, para saber qué tiene como rasgos positivos y qué tiene como rasgos negativos un ente o una persona o una empresa. Y en oportunidades y amenazas va por el mismo juego, pero son situaciones externas al individuo, externas a la empresa. Lo mismo también lo hemos hecho en el español. Oye, fíjate que me están dando una oportunidad de empleo. El individuo tiene la facultad o tiene el poder sobre la decisión del empleo como tal. No, porque viene de afuera, viene de algo o de alguna situación exterior. Entonces, oye, tiene una oportunidad de empleo. Significa que es algo bueno que puede pasar, ¿sí? O algo bueno que lo puedes aprovechar. ¿Sí? Pero no es algo bueno que tú tengas como compañía, ¿sí? Oye, ¿sabes qué? Vendo tacos. Una oportunidad sería, en la colonia les encantan los tacos. ¿Dominas que vayan a consumir contigo? No, pero existe esa oportunidad. Si fuera una situación externa a ti que lejos de ayudarte te perjudica, se le considera una amenaza. Incluso en el mismo español lo hemos visto, en la parte de decir, ¿sabes qué? Oye, ¿ya viste? Hay un tipo ya fuera en la calle. Puede que sea una amenaza. ¿Ok? ¿Dominas las acciones del individuo que está en la calle? No. ¿Sí? Simplemente lo ves como un potencial peligro.
Ok, no significa que sea peligroso, pero en tu mente ya lo pusiste como peligroso. Probablemente es la persona más avistosa del mundo, ¿no? Pero bueno, el detalle es las situaciones de afuera que generen un peligro se le considera amenaza. Las condiciones de afuera de la empresa. Por ejemplo, oye, fíjate que al gobierno del estado no le han pagado. Eso es una amenaza porque de alguna manera u otra, la mayoría de empresas depende del ingreso de la gente que trabaja en gobierno del estado. Entonces, ahí se ven comprometidos posiblemente mis ingresos y no depende de mí. Y no depende de mi organización o de mi empresa. Depende más de un factor externo que lo perjudica y en un factor de oportunidad de algo externo que nos beneficia. Entonces, hacer un análisis FODA implica revisar qué tenemos bien, qué tenemos mal o qué tenemos por trabajar en oportunidades, qué tenemos alrededor de nosotros que nos beneficia, qué tenemos en amenazas, qué tenemos nosotros alrededor que nos puede perjudicar. Entonces, a partir de eso, empezamos a ver de las fortalezas, pues, ¿qué empezamos a hacer con cada una de estas? ¿Sí? Estas son las explicaciones. A partir de eso, por ejemplo, las fortalezas, si estás en un análisis FODA, la idea de las fortalezas es que nos sirvan para aumentar algún beneficio. Por ejemplo, si nosotros como empresa tenemos muchas fortalezas, significa que yo tengo como empresa una ventaja competitiva, que lo vimos en la semana 2. ¿Sí? Significa que yo ya tengo muchas cosas que puedo presumir ante el mundo y que puede ser mi diferencial de ventas, ¿vale? Si yo tengo muchas debilidades como compañía y lo empiezo a voltear a ver, la estrategia que tendríamos que voltear a ver es decir, ¿cómo le hago para disminuir las debilidades que yo tengo o contrarrestar? ¿Sí? ¿Cómo le hago para contrarrestar debilidades? Si yo tengo demasiadas debilidades como empresa, muy probablemente requiero aprender mucho. Muchas, incluso las personas han hablado en vez de debilidades como áreas de oportunidad, que no es otra cosa que debilidades que se tienen que trabajar. Por ejemplo, oye, fíjate que tengo una debilidad económica. Oye, ¿qué tengo que hacer para tener fortaleza económica? Entonces implica una acción de corrección. Oye, fíjate que no puedo cargar, porque hablamos hace rato de, ay, qué débil, no puedo cargar un garrafón. No puedo cargar un garrafón. La pregunta es, ¿cómo le hago para poder cargar un garrafón? Entonces, aprendo, hago ejercicio o busco técnicas para cargar garrafones que no impliquen tanta fuerza y que sí la puedo usar, ¿vale? Cuando hablemos de oportunidades, la idea es buscar cómo aprovecharse. Dicen que una buena oportunidad solamente llega una vez en la vida. Yo no soy de los que crean en esa idea. Las oportunidades se crean. Normalmente se crean. Y para vida de crearse, se tiene que buscar. Uno busca las oportunidades donde sea, cuando existe una característica de vamos, tenemos que salir adelante. Y a partir de ver las oportunidades, vemos las maneras de cómo aprovecharlas, de cómo poder hacer que la compañía aproveche eso para poder escalar y ganar territorio. Y las amenazas, que no son pocas, son para neutralizar. Vaya, la estrategia cuando llegas a un territorio de mucha amenaza es, la pregunta es, ¿cómo le puedo hacer para que estas amenazas no me afecten tanto o que tenga yo como un escudo protector de tal suerte de que a mí esas amenazas no me lleguen? O un plan B en caso de que me lleguen, ¿cómo las neutralizo? ¿O qué empiezo a hacer para sobrevivir? Muy bien, entonces el análisis FODA va por ahí, ¿sí? Dentro del análisis FODA la idea es hacer una serie de puntos para situar a la organización. Por ejemplo, oye, tengo una organización, ¿qué fortalezas tengo para hacer esta organización? ¿Qué oportunidades, debilidades, amenazas? ¿Cuántos puntos? Depende de la organización, depende del tamaño y depende de los factores que voltees a ver. Por decirles en un sano
FODA mínimo. Debería haber 5 puntos en cada uno, al menos, ¿sí? De factores que estás volteando a ver y que normalmente se dan en una lluvia de ideas. Muy bien. Porque después de eso, por ejemplo, aquí pongo un ejemplo, o más bien, después de eso, ya que ponemos el ejemplo, existen maneras de hacer estrategias dentro del FODA. Y es utilizar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para hacer cursos de acción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay una lista que se llama lista FO, FDO, FA, IDEA, que si se dan cuenta son las mismas letras del FODA, pero que juntan aspectos de fortalezas y oportunidades para hacerlas FO. Las de debilidades y oportunidades para hacerlas de O. Las FA, o sea, las fortalezas y amenazas, y las debilidades y amenazas. ¿Ok? Por ejemplo, fíjate que yo tengo una fortaleza. La fortaleza de que puedo cargar garrafones. De que puedo cargar una fortaleza individual, puedo cargar garrafones. Excelente. Y fíjate que una oportunidad, algo que, hablando de cargar garrafones, una oportunidad es que hay el concurso anual de carga de garrafones en donde puedes ganar 30,000 pesos. Y si eres muy bueno cargando garrafones, está la oportunidad, ¿no? Y se va mezclando. Si juntas esa fortaleza con esa oportunidad, pues te sale que tienes una posibilidad de ventaja competitiva para poder ganar ese concurso o esa oportunidad. Entonces, se vuelven estrategias para maximizar tus fortalezas y se vuelven esa ventaja competitiva, ¿sí? En las FA, ¿sí? En este caso, por ejemplo, soy bueno cargando garrafones, pero necesito una amenaza de que ya existe una situación en donde puede haber mermado las competencias de las cargas de garrafones. Entonces, a partir de eso, yo hago un plan de contingencia. Es decir, oye, ¿qué aparte de cargar garrafones tengo como fortalezas? No, pues fíjate que se me dan bien las matemáticas. Entonces el plan B es, si ya no hay concursos de carga de garrafones, entonces mi plan B es irme a un concurso de matemáticas, o hacer otra cosa, o estudiar otra cosa, o empezarme a preparar sobre otra cosa, ¿no? Entonces, a partir de eso es, aprovechas otras fortalezas o aprovechas fortalezas para contrarrestar situaciones negativas que pueden llegar a suceder. También existen las de DO, que son debilidades oportunidades. Pongámonos. Existe este concurso de gramática, ¿sí? En donde si dices, si escribes correctamente, o más bien, de literatura. Concurso de literatura donde puedes ganar 500,000 pesos. Pero lo peor que se te da es la literatura a la hora de escribir. Ok. Entonces, ahí estás volteando a ver las oportunidades que dejas ir por tener debilidades. Y entonces se vuelven cursos de acción para aprender y después se vuelven fortalezas. Por ejemplo, ¿sabes qué? Si todo el mercado fuera literatura, significa que probablemente requiera empezar a agarrar la habilidad de la de lectura o de la escritura o algo por el estilo. ¿Ok? Entonces, a partir de eso, estoy teniendo un panorama de crecimiento, de decir, está este camino que me da mucha oportunidad y me da mucho de lo que yo quiero, estoy débil en eso, tengo que trabajar para poder llegar a esa oportunidad. Y como las oportunidades, ya que las ves, las buscas aprovechar, la idea es que si te sientes muy débil en eso, lo fortaleces, ya bien sea por cursos, ya bien sea por entrenamiento, ya bien sea por experiencia, o ya bien sea por contratar a alguien, pero lo vas cumpliendo. Muy bien. Y por último, las de DEA, las debilidades y amenazas. Son cosas que pueden perjudicarte y que además no estás preparado. Entonces, aquí
no implica el ponerme a educar y todo para que sea fortaleza amenaza, sino más bien es el decir, ¿cómo le hago para que no me llegue el soberano golpe? Entonces, son estrategias defensivas para contrarrestar toda la situación. Es decir, ¿cómo me repliego? ¿Qué sí tengo de fortalezas? ¿Qué sí puedo usar a mi favor? Pero no con la situación de evadir, sino con la situación de decir, existe eso, me protejo. Y entonces, a partir de tener estrategias de A, uno puede empezar a visualizar hacia dónde y cuando esté a punto de cómo irme hacia mis FA, que son mis fortalezas. Muy bien. Entonces, dejo aquí en las diapositivas las explicaciones que estoy dando por aquí, pero para que vayan entendiendo. Por ejemplo, aquí un ejemplo de FODA. ¿Sí? Por ejemplo, un FODA de gastronomía. ¿Sí? Aquí se ve, dice, ¿sabes qué? Una fortaleza. Los dueños cuentan con 5 años de experiencia en la gastronomía, en un restaurante. ¿Qué significa? Que es alguien que sabe, ¿vale? Empresa que genera utilidades. Significa que es una empresa con recursos. Entonces, estamos hablando de cosas que la empresa tiene. Entonces, por eso son fortalezas. Debilidades son las cosas que la empresa no tiene o que le hacen falta, ¿sí? No todo el personal está capacitado. No, el grupo de trabajo aún no está constituido. Si te fijas, son cosas que le hacen falta por lograr o que tiene que mejorar. Muy bien. Por ejemplo, oportunidad, viene de fuera. Canirac está lanzando un curso gratuito de conformación de grupos de trabajo. Existe un apoyo municipal para pagos de nómina en tiempos de COVID. Si te das cuenta, pues incluso ya va saliendo a lo mejor una posible estrategia, ¿no? Amenaza. Existe un aumento de impuestos para la tecnología programado para 2021. 30% de la población no está yendo físicamente a restaurantes. Ok. Existe después una especie de ejemplo aquí, pero quiero que con lo que tenemos aquí vamos a hacerlo uno. ¿Sabes qué? Ejemplo. ¿Cómo junto la fortaleza 1, por ejemplo, la primera que tenía con FO, fortaleza 1 con oportunidad, pues por ejemplo, con oportunidad 1, ¿sí? Los dueños cuentan con 5 años de experiencia en gastronomía. Canirac está lanzando un curso gratuito para la conformación de grupos de trabajo. Por ejemplo, si yo ya tengo 5 años de experiencia en gastronomía y están lanzando un curso de Canirac de conformación de grupos de trabajo, estoy hablando de que Canirac está haciendo cursos. A lo mejor una estrategia de FO pudiera ser acercarme a Canirac para ofrecer cursos de gastronomía o cursos de cómo cocinar o algo alrededor que me genere relaciones públicas. Ahí estoy estableciendo una estrategia FO, ¿sí? O por ejemplo, una empresa que genera utilidades con existe apoyo municipal en pagos de tiempos de COVID. Vaya, poder lanzar ofertas de trabajo complementarias al apoyo municipal. Ah, ok, perfecto. Entonces ahí yo ya estoy haciendo cosas con lo que veo en mis ventajas. Esa es la estrategia FO, ¿sí? Luego tengo las FA. Los dueños cuentan con 5 años de experiencia en gastronomía. Existe 30% de la población no está yendo físicamente a restaurantes. Y en este caso son con contrarrestar. Bueno, si tengo 5 años de experiencia en gastronomía, pero la gente no está yendo a restaurantes, pues a lo mejor hago mi servicio a domicilio más fuerte. Entonces, una estrategia a lo mejor sería una campaña de marketing digital, ¿sí? Oye, empresa que genera utilidades. Existe un aumento en impuestos para tecnología programado para el 2021. ¿Qué puedo hacer para contrarrestar que existe un impuesto con que tenga utilidades? Pues a lo mejor invertir en otras cosas, además de la gastronomía a domicilio, etcétera, tecnológica. Ah, ok, perfecto. Entonces yo empiezo a hacer cosas para contrarrestar. ¿Sí? Las de DEO, y no todo el personal se encuentra capacitado. Y Canirac está lanzando un curso gratuito para la parte de trabajo, pues lanzo a mi gente a ese curso, ¿sí? Existe un apoyo municipal para pagos de nómina. Ok, el grupo de trabajo aún no está constituido. Significa que puedo contar
gente y pagarles con el apoyo municipal. Se van dando cuenta, no tiene que ir forzosamente de uno con uno y de dos con O2, sino pueden ser incluso mezclas de uno con O2, de dos con O1, conforme las ideas que vayan saliendo alrededor del FODA. Muy bien. Entonces, la idea es, con el FODA ya vas marcando pautas de qué hacer. Muy bien. Y por último, por ejemplo, las de FEA y DEA, por ejemplo, FEA. Los dueños tienen 5 años, no, ya he comentado, las de DEA, ¿sí? Bueno, sí, los dueños tienen 5 años después de gastronomía. Existe un impuesto de tecnología, pues ven a ver a otro lado. Y las de DEA, no todo el mundo se encuentra capacitado. Y aparte, existe un aumento de impuestos de tecnología programado para 2021. Híjole, ¿qué puedo hacer? No, pues bueno, entonces tengo que buscar otra manera de capacitar a mi personal que no sea tecnológico. ¿Ok? Entonces, busco capacitación física, a lo mejor la oportunidad de canidaje está padre, ¿no? Entonces, ahí la idea es empezar a conformar las estrategias, no importa que parezcan similares, pero la idea es que te van dando orientaciones diferentes. Muy bien, y entonces, este es un ejemplo, por ejemplo, aquí tienes una estrategia de F2O1, ingresar a todo el personal al curso de capacitación, establecer un programa de digitalización, recorte de personal e ingresar personal. La idea de la actividad 2 de esta semana, actividad del ejercicio 8, tiene que ser ser un ejemplo del FODA, con lo que tú tienes ahí en tu trabajo o en algún lugar que tú gustes. Un ejemplo genérico, ¿sí? Pero sí busco que el FODA esté completo. Ya te diste cuenta toda la utilidad que tiene. Ya te diste cuenta cómo puedes usar estrategias con el FODA y que no sea una simple repetición de decir qué cosas buenas y qué cosas malas, sino qué hacer con esas cosas buenas y qué hacer en caso de tener cosas malas. Te veo en el siguiente video.